Hola mis queridos amigos, buenas tardes. El día de hoy vengo a platicar con ustedes mucho. Soy la licenciada en enfermería Rosalba González Gabriel. Soy maestra en docencia para la educación media, superior y superior y soy diplomada en antropología de la salud, en antropología médica y derechos humanos, diplomada en feminismos y perspectiva de género y derechos de los pueblos indígenas de México. ¿Por qué tengo esta formación? Bueno, porque es una de las ramas de la docencia en lo que es enfermería. De hecho, la enfermería tiene 4 roles que juega a nivel educativo. Es el rol educativo, el rol administrativo, la investigación y el asistencialismo. ¿Qué quiere decir con esto? El asistencialismo es cuando se cuida la salud de las personas, el cuerpo, la mente y el espíritu. El administrativo es cuando se lleva todo el proceso administrativo dentro de lo que es el hacer de la organización o la institución en la que uno colabora. La investigación, uno puede hacer trabajo de investigación cuasi experimental o experimental para someter los procesos precisamente a evidencia científica. Y la cuestión de educación o docencia es cuando uno da educación para la salud. ¿Qué tiene que ver con la medicina ancestral? Vamos a hablar de lo que es el marco normativo, el marco ético y el marco legal de la medicina ancestral. Pero para primer introducción de lo que es la medicina ancestral, vamos a hablar de lo que es y no es la práctica de la medicina ancestral. ¿Qué no es? No es una charlatanería, no es sacarse la práctica de la manga y no es hacer las cosas sin previo conocimiento. ¿Qué sí es? Es una práctica estructurada que se da de generación en generación, un conocimiento heredado, que se puede dar desde la niñez hasta la adultez o bien que se puede dar desde un sueño, una herencia, se le da a la persona por medio de una orden o bien a través de rituales. Eso sí es. ¿Qué se hace? Se cuida de la salud en el aspecto espiritual, mental, social, económico, cultural y arte. ¿En qué contextos? En contextos rurales, en contextos urbanos, en contextos suburbanos. Ahora bien, si nosotros nos vamos con la creencia de que la medicina ancestral nos sirve, estamos un poco equivocados, porque la medicina ancestral sana de adentro hacia afuera y la medicina hegemónica, que es la medicina médica o los médicos de bata blanca, curan de afuera hacia adentro. Por eso es que cuando estamos tratando signos y síntomas, los ancestrales lo que hacemos es darle al espíritu, a la alma y al cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros primero atacamos la causa, no el efecto. El efecto viene secundario a la práctica que se va a aplicar dependiendo de la fase que nosotros encontremos en la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablar de este marco normativo? Pues porque es una práctica esencial que sirve para prevenir, promover y preservar los procesos de salud de enfermedad, ¿sí? Desde el enfoque espiritual, desde el enfoque cultural, que es mantener la práctica. Ahora bien, el marco epistemológico de la medicina ancestral, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se trata de que la medicina tradicional es la suma de los conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas. Si algo tenemos que tener la seguridad muy fuerte y muy grande
es que mientras haya grupos étnicos o llamados indígenas, como despectivamente se les llama, quiere decir que no se va a acabar la práctica de la medicina tradicional, en la que hay varias especialidades. Tenemos especialidades en la medicina ancestral como los que curan susto, los que curan empacho, los que son parteros o parteras, los que tienen, que son chupadores, que son los que chupan la fontanela o las molleras, cuando el niño se llega a enfermar de caída de la mollera. Entonces son los chupadores los que hacen esta práctica. Pero la enfermería fundamenta científicamente esta práctica y entonces le da el concepto de deshidratación. Por eso es que la medicina ancestral es llevar precisamente esta práctica fundamentada a la epistemología, o sea, al conocimiento científico, que tiene que ver como el resultado del modelo de decisiones basado en evidencia. Entonces, práctica de la medicina basada en evidencia. ¿Cómo es esto? Tenemos primero la pericia clínica, el ojo clínico del curandero, el chamán o la chamana, la curandera, la partera, es cuando observa, cuando toca, cuando lee el maíz, cuando lee el huevo, cuando se hace una barrida, cuando se hace alguna técnica para diagnosticar. Es un conocimiento estructurado de generación en generación que nos va a traer diversos procedimientos para poder identificar un diagnóstico. Posteriormente, la evidencia es todo aquello que nos resulta de las prácticas que se hicieron para curar tal o cual signo y síntoma. Puede ser una barrida, puede ser una barrida con hierbas, con huevo o no sé, con maíz o alguna otra técnica según el curandero o chamán, según la práctica que vaya a realizar. Luego, esta evidencia nos tiene que dar un resultado, ¿sí? A la vez está curando algo que no vemos. La subjetividad de la enfermedad, que es eso que no se ve, pero causa daño y se siente. ¿Quién lo siente? El paciente. Derivado de esto, las características del paciente es todo aquello que él siente, pero que no ve, pero que le da un resultado de malestar. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que el estado de equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu es el bienestar y el malestar es el resultado de la enfermedad y del padecer que se conforma en el cuerpo. Entonces, por eso es que cuando nosotros sometemos a la medicina, pues entonces la llevamos a ser medicina basada en evidencia. Entonces quedamos que, según investigaciones, dice que la medicina basada en la evidencia se define como un proceso cuyo objetivo es la selección de los mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas que la práctica médica cotidiana plantea. ¿Cuál es la práctica médica cotidiana? La medicina de la bata blanca, la medicina de las instituciones. Y eso es lo que ellos creen que es la medicina. ¿Sí? Entonces, nosotros la llevamos al método científico, por eso es que encontramos la raíz de la medicina subjetiva en el padecer subjetivo, que encuentra resultados en el malestar espiritual, mental, social, económico y cultural. Por supuesto que el cultural. ¿Qué pasa cuando queremos detener la práctica de la medicina ancestral? Pues matamos una cultura, matamos un conocimiento, matamos una práctica. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Preservar esa cultura, esa práctica, esa creencia, porque mientras existan los recursos, van a existir evidencias de que la práctica se va a seguir realizando generación a generación. ¿Cómo también se va a definir esta práctica? Pues desde el enfoque social antropocéntrico, que tiene que ver con toda esta cuestión de la medicina social y la salud colectiva.
que es la que va a resignificar la noción del proceso salud-enfermedad, nutriéndose de la incorporación de diferentes procesos. Cuando nosotros llevamos la atención social antropocéntrica, es centrar en las creencias, usos, costumbres, recursos y formas de darle una consulta a una persona que está padeciendo. Entonces, no nada más es darle un ritual porque sí. Esto es primero porque así lo concibe la sociedad, porque la sociedad va a concebir qué es lo que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, filosóficamente también tiene que ver mucho con la creencia, el uso y la costumbre, porque es un nuevo paradigma verificacionista que se ha extendido a todas las profesiones sanitarias, porque cada medicina tiene una filosofía. Así sea la mexica, así sea la ayurvédica, así sea la medicina china, toda tiene una epistemología y toda tiene una razón social de ser, porque filosóficamente parte de la antropología. ¿Qué es la antropología? Pues es el estudio de los haceres del hombre en la sociedad. Entonces, antropocéntricamente dice que cualquier preocupación moral por otro ser debe ser subordinada. Por eso es que caracterizan a la medicina ancestral o la medicina mexica o la medicina tradicional como algo que no sirve, como algo sin valor, ¿sí? Porque es una medicina que la medicina hegemónica ha supeditado como subordinada. No sirve porque la practican personas analfabetas, personas monolingües y que son étnicamente originarias de un pueblo, que han originado su propia cultura. Entonces, díganme qué tan grande es el valor de la medicina ancestral. El biocentrismo nos va a hablar precisamente de que nada más la medicina hegemónica se centra en el biologicismo, o sea, en la pura función, no en la causa y sí en el efecto, ¿sí? Por ejemplo, un dolor lo quiere la medicina hegemónica, un dolor, digamos, de una lumbalgia o un dolor de ciática. La medicina normal o institucional te ministra una serie de medicinas que se llaman analgésicos de amplio espectro, que nada más atarantan el dolor, pero no quitan la causa, o sea, no quitan la contracción del nervio ciático que está siendo atrapado por las articulaciones de las vértebras, de la última dorsal y la primera lumbar. Por eso es que hay mucho dolor, porque también se fatiga el nervio, se cansa el músculo y entonces se inflama y genera dolor. Y con el cóctel lo único que se hace es tratar de atarantar el dolor en el nervio. Pero como es nervio, el nervio es pues obviamente el centro neurológico en el que se siente el dolor muy fuerte y difícilmente puede disminuir con un cóctel si no atacas la causa de lo que es la ciática o llamado ciática, que no es otra cosa más que la retención del isquiático y que pues está inflamado y produce demasiado dolor. Generalmente esta enfermedad se da mucho en los adultos mayores o en las personas que cargan cosas pesadas o hacen trabajo muy pesado, en los albañiles, por ejemplo, en las amas de casa que guisan mucho, las cocineras, incluso otras de las enfermedades que las cocineras y las amas de casa sufren, aparte de la ciática, son los problemas de manguito rotador o los problemas del canal del carpo, que es cuando sienten que se les va la fuerza en las manos y lo manifiestan así: es que estoy guisando o levanto una cosa pesada y de repente se me cae porque no tengo fuerza en las manos. Estos son enfermedades del canal del carpo, que es el nervio y el músculo, el tendón, que llega desde los dedos hasta el cuello, atrás de la oreja. Entonces, estas enfermedades a veces se atacan con cirugía
o con analgésicos de muy amplio espectro, pero no se quitan, porque cada vez requieren de terapias. Pero si nosotros hiciéramos el uso de las terapias alternativas y las incluimos al proceso institucional de la medicina y tomamos ambos tratamientos, yo creo que avanzaríamos mucho más rápido en un diagnóstico y se generaría más sanación de los procesos de enfermedad. La medicina complementaria y alternativa, según la OMS y la National Center for Complementary and Alternative Medicine, en el 2006 conceptualiza la medicina complementaria y alternativa como un grupo formado por distintos sistemas médicos y de atención a la salud, sistemas, no prácticas. Y además estas prácticas y productos que no se consideran en la actualidad como una parte de la medicina convencional. ¿Por qué la medicina convencional no considera a la medicina alternativa y complementaria? Porque dice que no tiene fundamento científico. Claro que tiene fundamento científico y por eso es que se somete al método científico de la enfermería. Cuando nosotros fundamentamos científicamente y epistemológicamente el saber ancestral, le vamos a dar un concepto, una jerarquía y un lenguaje a todo lo que es la definición, digamos, de ¿qué es el susto? El susto quedamos que es una enfermedad adquirida porque la persona se espanta. Esto se podría llamar en el método científico de la enfermería un traumatismo neurológico o bien un déficit en el sistema neurológico por una situación que está provocando estrés extremo, de tal forma que la persona puede llegar a infartarse, ¿sí? De no ser así, la gente queda con ese traumatismo, duerme mucho, no come y a veces tiene pesadillas fuertes en la noche muy seguido. Entonces lo que se llega a hacer a veces es hacerle una limpia y darle una serie de técnicas para quitarle el espanto. Bueno, pero a lo que yo iba era precisamente identificar que es un proceso neurológico que puede quedar así fundamentado. Ahora bien, desde la medicina ancestral y la protección legal o la protección de permisión para poder practicar la medicina mexica, medicina mexicana, medicina ancestral, tiene un amparo en el incremento de investigaciones que respaldan cada una de las medicinas mencionadas. Y yo les comentaba, no nada más la medicina tradicional o ancestral, sino la ayurvédica, la china, la mexica, todas las medicinas que se conforman hoy día. Sin embargo, todo este cúmulo de medicinas ahora están conformando la medicina contemporánea, que es la mezcla de todas para atender en el sistema de salud. Pero en México es un plano poco estudiado, pero a pesar de ello existe. Ya les comentaba al inicio, existe porque mientras existan los pueblos mágicos, mientras existan las culturas étnicas, mientras exista la tradición de la abuela y la tradición de pase de conocimientos de generación en generación, la medicina se va a preservar. La atención va a entrar al sistema de salud, queramos o no queramos, porque actualmente la medicina está teniendo una cuestión muy importante de pérdida. La gente ya no tiene acceso a los servicios de salud porque no hay medicamentos, porque son muy caros los estudios, porque no toda la gente tiene medicina social, no toda la gente está afiliada a un sistema de salud. En cuestión de los contextos o áreas geográficas, la gente no tiene acceso porque a lo mejor hay un hospital, a lo mejor hay un centro de salud, pero no hay personal especializado.
Y así como no hay personal especializado, no hay medicamento. Ahora bien, las terapias alternativas, complementarias y ancestrales mexicas rompen con las barreras de atención a la salud, ya que permiten el acceso para cualquier comunidad, ya sea en rural, urbana o suburbana, y puede complementar tratamientos no tan necesarios como los antiinflamatorios, no esteroideos. Les decía esto hace un rato porque ponen los cócteles, son esteroides. Estamos hablando de pueden poner clonazepam, metamizol y tramadol, que son es un cóctel de medicamentos que ponen en un suero para quitar el dolor, o dexametasona, que es un esteroide. Entonces, todos estos medicamentos repetidos en diversas ocasiones pueden neurológicamente afectar al individuo si se le están poniendo continuamente. Otra cosa que se ha notado muy frecuentemente es que hacen en la rodilla infiltraciones. No pueden permitirse más de 13 infiltraciones dependiendo de, no sé, el tiempo que establezca su médico. Las dos medicinas pueden persistir. Las dos medicinas se pueden adoptar y se pueden practicar. Sin embargo, ambas medicinas deben ser con seguimiento, con conocimiento y con control. ¿Para qué? Pues para no pasarnos, ahora sí como dicen, de la raya, ¿sí? Las dos pueden persistir. Por lo tanto, la medicina alternativa y complementaria sí se puede aplicar porque es medicina basada en evidencias. El marco normativo, ¿de qué partimos? De la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional alternativa complementaria, que esta tiene vigencia ahorita 2014-2023 y está la otra 2018-2024. Aquí nos va a estar plasmando cómo la norma, la Secretaría de Salud a nivel internacional en todas las cuestiones de salud, cómo en otros países se está fundamentando normativamente la medicina tradicional, que no nada más son hierbas, no nada más es partería, son todas aquellas prácticas y saberes que los médicos ancestrales del origen hindú, del origen chino, del origen mexica, tienen para darle confort a la gente. Otra norma que en México ya tenemos es la norma para la práctica de la acupuntura, que es la 017, que ya está en el Diario Oficial de la Federación y que le hicieron la modificación en el 2012. Pero también en la Ley General de Salud, que ahorita vamos a ver, también ya está legalmente pues introducida al sistema. Aquí la cuestión es, o la pregunta sería, ¿por qué no la permiten? ¿Por qué en México a quién le afecta que se lleve a cabo la medicina ancestral? Son preguntas que yo les dejaría abiertas para que ustedes mismos se contesten. Sin embargo, está normada ya y la COFEPRIS tiene previo conocimiento de ello porque son los que han registrado las fórmulas magistrales, los suplementos alimenticios, que por eso le dieron ese nombre. El marco normativo de la COFEPRIS es la que regula la normatividad de la medicina tradicional, de las hierbas o los suplementos. Tienen que llevar un registro, una fecha de caducidad y obviamente las tiene que recetar alguien que sabe. Y si no recetar, recomendar. Y aquí yo creo que la responsabilidad es precisamente como lo dicen muchos practicantes de la medicina ancestral, es responsabilidad de quien lo recomienda y responsabilidad de quien lo consume, ¿sí? Ahora bien, la cuestión ética, en la fundamentación del hacer, el saber y el ser desde el enfoque del método científico para la práctica de la medicina basada en evidencias, es responsabilidad de la enfermera, no del médico, porque es la enfermera la que está al pie de la cama del paciente. Por lo tanto, la responsabilidad legal sin conocimiento no te exime de la responsabilidad jurídica.
Si violan la lex artis por impericia, por irresponsabilidad, desconocimiento de la ley, por delitos de negligencia y desconoces la pirámide de Kelsen, te vas a someter a la cuestión jurídica, ¿sí? Porque tienes la obligación, el deber y el derecho de saber cómo se practican las medicinas, incluso el cuidado de las personas, porque debes de practicar la medicina holística, enfermera, médico, todo el personal de salud debe tratar holística y éticamente y conforme a derecho a todos sus padecientes o sus pacientes. Y el desconocimiento de este marco ético y legal que estamos hablando, el marco bioético de la justicia, de la beneficencia, de la autonomía y de todas las toma de decisiones de los pacientes para adquirir tal o cual medicina. Sin embargo, ya está regulada, ya está en la ley y en México tenemos esa norma, tenemos la norma de la acupuntura, la norma de la homeopatía, que son las que ya prácticamente están reguladas. La norma de la homeopatía habla de cómo tratar las plantas, de cómo dosificarlas y de ese marco jurídico en el que se recarga el uso de la medicina. Además, en la ley de investigación también está cómo se regula la investigación in situ o la investigación cuasi experimental en pacientes, no en animales. No es la misma respuesta en un animal que en un individuo humano. Entonces, por eso es que la medicina basada en evidencias se lleva a cabo para fundamentar a la medicina ancestral en cualquiera de sus presentaciones. El marco legal. Aquí nos fundamenta el marco legal desde la Ley General de Salud, la Constitución, la primerita es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, 2 y 4 para la práctica de la salud, de las técnicas de la medicina y el respeto a la cultura de los humanos, ¿sí? Posteriormente, la estrategia de la OMS que nos habla sobre, ya les puse la norma, ahorita ahí les digo, está la 2018, la 2024, el convenio del 169 de la OIT o de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en el 90, entrando en vigor en el 91, donde habla de la práctica de la cultura del usuario, uso y costumbre de sus prácticas para la atención a su salud, con sus recursos bióticos para la vida, la salud y la nutrición. ¿En dónde están? En su cultura, en su contexto, en sus usos, en su saber, en su costumbre. Y luego la ley de salud, que la van a encontrar en el diario oficial de la Federación, en el artículo 224, donde plasma en el Plan Nacional de Salud en el mayo del 97 los elementos de la ley general que hablan en el diario oficial de la Federación a partir del momento que se practique esta medicina. La ley va a reconocer el carácter como carácter de medicamento a los medicamentos alopáticos, que son todos los medicamentos de farmacia, homeopáticos, que tiene que ver con todas las fórmulas magistrales como los chochos, como esencias y hierbas y todos los productos herbolarios que tienen que ver con la práctica para sanar la salud. Y luego todos los productos herbolarios, en donde también entra la siguiente norma, que es la de la homeopatía. Y entonces, la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal nos habla también de la práctica de la medicina desde la cultura de las personas. Le dejo la bibliografía para que ustedes puedan ver cómo la investigación basada en evidencias en diferentes prácticas, pues nos va a dar como resultado medicina basada en evidencias, fundamentada, ética, jurídica y culturalmente. Mucho gusto, soy Rosy Gabriel para servirles, enfermera y chamana. Gracias.